aquí, César, un gusto. Quiero comenzar por el fraseo inicial. En un momento en el que la justicia responde a ataques, además explícitos, en una conflagración de luchas intestinas desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, que detestan que estén investigando al presidente, hoy la Judicatura se enfrenta en sí misma, entre sí misma. ¿Cuál es tu lectura sobre la posición de Elvia Barrios anoche, la presidenta del Poder Judicial, César San Martín, flanqueándola, escoltándola, el reconocido juez César San Martín, y el caso de Rafael Velabarba? Ahí hay, bueno, y Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué es lo que está pasando? Primero el entorno, ¿no? Varias veces hemos comentado aquí que estamos incubando un riesgo enorme en un sistema que se ha desbalanceado al punto que casi las únicas instituciones que funcionan son las de la justicia penal. Hemos dicho varias veces que se nos ha vaciado de contenido la ética pública y que el fundamento de las discusiones en esta área se refieren ahora al Código sobre Delitos. Bien, creo que lo que está empezando a pasar, y lo voy a decir reconociendo mi propia cuota de responsabilidad en este proceso, es que sin sistema político que contenga la escena, las discusiones legales están comenzando a producir distorsiones. Repasemos qué ha ocurrido en los debates más fuertes, últimos, sobre los casos Castillo. Y aquí esta es la parte en la que yo tengo que poner también mi cuota de autorresponsabilidad. Hemos diseñado tantas estratagemas legales o tantas rutas legales de salida que ahora, Jaime, casi tienes una alternativa por autor. Y no hemos sido capaces, ni siquiera en la comunidad legal, de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos y ofrecer a la comunidad rutas claras de elección. Bien. Al mismo tiempo está ocurriendo que el sistema de justicia está dominando la agenda de asuntos públicos que se discuten. Y cuando no hay contenciones, lo que termina pasando, Jaime, es que la entidad que copa la escena entiende o empieza a fragmentarse. Déjame poner este ejemplo. Si en el Congreso hubiera un solo partido político, a los 3 o 4 meses, las facciones de ese partido político se dividirían. Si en el sistema institucional hay un solo discurso, que es el de la justicia penal, pues entonces las entidades de la justicia penal y las instancias dentro de las entidades comienzan a dividirse. Esto es terrible, porque nos muestra, y este ciclo está comenzando, o está tomando forma con esta última disputa, nos muestra que tenemos que detenernos. Y empezar, lo decía Díaz Albertini esta mañana en El Comercio, empezar a darle espacio a la política en forma, a la política en la que se discute, se negocia y se decide. El abogadismo que dice Díaz Albertini. Sí. Y además me usa de referencia y creo que hace bien, porque soy parte de ese proceso. Nosotros mismos, los abogados y los profesores, que estamos multiplicando la posición de los discursos legales en una escena que es política y que debería ser institucional, tenemos que reconocer que no estamos logrando un equilibrio que canalice las opciones que proponemos y las convierta en acuerdos públicos en forma. César, para que haya un equilibrio tiene que haber o tendría que haber una contraparte políticamente sólida. Bueno, y no la hay. No la hay. Pero ya ustedes han abarcado todo el espectro. Somos parte de ese desequilibrio. Es la misma razón por la que ahora una disputa que tendría que ser procesal entre el Ministerio Público y lo que en realidad es solo un riesgo, que la Fiscalía pueda perder en la Suprema los casos sobre el lavado de activos o la discusión sobre las reglas de lavado. Ese riesgo se convierte en una controversia y esa controversia desemboca en acusaciones cruzadas. Estamos haciendo en el sistema legal lo mismo que está ocurriendo en el país. Estamos procediendo sin ser capaces de ponernos de acuerdo. Y eso es algo que tiene que detenerse. Y estoy contigo. La desproporción y el desorden que están generando estas narrativas sobrecargadas de legalidad está provocando esta crisis porque no hay contención política. Pero vamos a la reflexión de el contrapeso que tú sostienes que debe existir o debería existir, y
suscribo, acompaño esa reflexión, y también te agregaba yo que no hay un contrapeso en el espectro político como para decir, ok, vayamos y ocupémonos de este asunto político desde la política. No existe. Pero ahora da la impresión que en un momento en el que el presidente Castillo es investigado y la investigación debe pasar de preliminar a preparatoria, tenemos a la presidenta del Poder Judicial que sale contra un fiscal reconocido evidentemente como Vela, a decir que está protagonizando actos de intimidación contra ella. Pero si vamos al detalle, lo de Elvia Barrios tiene que ver con su esposo. Su esposo, digamos, hizo una suerte de contratación, creo que en el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Eduardo Laca, hay órdenes de servicio, el jurado se amparó en que en procesos electorales hay ciertas excepciones y por ende la contratación, la asesoría o lo que fuese continuó, pero ahora la doctora Barrios tiene que comparecer. ¿No es acaso que la doctora Barrios está, como está tan de moda, usar la institucionalidad para defenderse ante un proceso inminente? Bien, vamos a regresar después sobre el mismo problema del entorno, porque creo que hay opciones que tenemos que empezar a considerar. Si aterrizamos en el contenido de cada caso que está formando estas controversias, vamos a encontrar errores de varias partes. Voy a poner un ejemplo. La Fiscalía recusó a San Martín, pidió que lo aparten de la sala que integra y que no se siente en la audiencia del caso Humala. Eso porque está hecho. Aparece en las agendas. Eso está hecho, porque su nombre está en las agendas. Sí. Correcto. Ahora, eso ha tenido ya las agendas de Nadine. Exacto, para ser precisos en esto. Y este no es el caso de las agendas de Nadine, es el caso del financiamiento del partido humalista. Bien, esa discusión, que puede ser considerada incluso razonable, la Fiscalía no confía en uno de los jueces, pide que lo aparten, tuvo un espacio de discusión en la Suprema sin la intervención de San Martín y la Suprema tomó una decisión. Pregunto, ¿no tendría entonces más sentido que el Ministerio Público se organice para jugar en el terreno que el judicial ya dibujó? Porque, atención, con San Martín en la cancha. Pero por supuesto, porque la Suprema ya lo ratificó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recusamos a la Suprema entera porque ratificaron a San Martín? ¿O aceptamos una decisión que puede no agradar al Ministerio Público? No todos los casos se ganan, a veces se pierde y nos preparamos para continuar. Sigo. El caso de la señora Elvia Barrios. Como todos hemos estado indagando de qué se trata y entiendo que la persona con la que se casó no es su pareja sentimental ni actualmente ni en el momento del contrato y ni siquiera convivían en ese momento. La observación está construida sobre la subsistencia del vínculo formal en un periodo de separación sin divorcio. Si esa información es correcta, puede haber discusiones alrededor de este caso, sin duda, pero tiene que haber un espacio institucional para resolverlas en equilibrio, sin que se mezclen las cosas. O sea, para ti no hay mayor problema en el proceso de la doctora Barrios, la presidenta del Poder Judicial, y ella podría salir eventualmente bien librada. A donde quiero llegar con estas dos cosas es que tenemos que empezar a discutir sobre cuál es el espacio en el que se van a decidir las cosas y aceptar las decisiones que esos espacios produzcan y dejar de escalarnos o sobreescalarnos tratando que el debate vaya sobre la decisión en sí misma. Tenemos que empezar a pensar en términos de procesos, de autoridades, de delegaciones y de resultados. Ponemos las opciones sobre la mesa. Lo hizo el Ministerio Público cuando pidió que San Martín se aparte. ¿Hay una autoridad llamada a tomar una decisión? Sí, una sala en la que no estaba San Martín. La tomó, asunto cerrado. Hay una sospecha o una duda o una observación acerca de la relevancia de esos contratos que este señor, que era pareja sentimental, ya no lo es de la presidenta judicial, suscribió. Sí, que hay una audiencia que ya ha llamado a la Junta Nacional de Justicia para discutir sobre eso. Noviembre, sí. Aceptemos el espacio y aceptemos las decisiones. Aceptar la institucionalidad también, ¿no? Pero el juez San Martín no solamente fue requerido por el Ministerio Público, requerido para que se inhiba, por ese caso, el caso en el que aparece en las agendas de Nadine Heredia, sino por el caso de Jorge Danós, quien fue un socio de César San Martín en el estudio Benítez Vargas y Uvas, y Danós fue uno de los encargados de hacer el informe legal que sirvió para descalificar a uno de los competidores de Odebrecht. En ambos casos, la Suprema dijo,
no procede el Claro, es que pedido del Ministerio hay que Público. tener en cuenta que hay determinados vínculos cuyo efecto de relación se agota en el tiempo. ¿De acuerdo? Danos está en el Echecopar, el estudio Echecopar, hace muchísimos años. Y el informe que se discute en ese caso se firma bajo el membrete del estudio Echecopar. San Martín salió del estudio UGAS cuando fue nombrado juez supremo, cuando comenzaba la transición, 2001 o 2002. Entonces, extendamos la figura. Si vamos a utilizar vínculos de ese tipo en todos los casos para mover y remover jueces, pues entonces quienes estudiaron en la misma universidad y son algunos abogados y otros jueces no podrían encontrarse jamás en los tribunales. Pues también esas discusiones tienen que tener un espacio. Mi punto esta noche, Jaime, además insisto en pedirle a quienes nos ven, lean el artículo de esta mañana de Díaz Albertini, es que ya tenemos que parar. No se trata de entramparnos permanentemente discutiendo quién tiene la razón o cómo impongo la opción en la que yo creo. Se trata de definir espacios institucionales lo más equilibrados que sean posibles, y me hago cargo contigo que el material político que tenemos no es el mejor, pero definir espacios que nos permitan tomar decisiones que sean agregativas desde el punto de vista de la sociedad. Te pongo un ejemplo. Como comenzamos, todas las opciones que hemos lanzado, digamos, Omar Cairo, yo mismo, Aníbal Quiroga, la lista sigue, Luciano López, Carlos Caro, etcétera, todas las opciones, Marilena Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña, todas las opciones que hemos lanzado son eso, opciones. Lo que no estamos discutiendo o encontrando es un espacio para elegir con cuál nos quedamos. No solamente eso, sino que la situación política es tan grave que tenemos, como hemos hablado en el momento anterior, tenemos al Ministerio Público y al Poder Judicial enfrentados en este momento, cuando lo que se necesita es eso, coger una sola ruta y decir cómo salimos de esta crisis. Un mínimo de estabilidad y equilibrio. Y justo cuando necesitamos salir de esta crisis, se produce esta bronca. Y es el momento en el que también el Judicial y la Fiscalía tienen que reconocer su propio aporte a este conjunto de desencuentros. Hago una lista corta. ¿Cuánto le cuesta a la fiscal de la Nación, a la que he respaldado en público más de una vez, aceptar que el caso de su hermana lo tiene que ver un fiscal ad hoc que sea públicamente reconocido por su independencia e incuestionable? El daño político que puede haberse hecho, que se ha hecho al Ministerio Público en el transcurso del tiempo que hemos transitado desde esas designaciones y remociones, ya está hecho. Pero las responsabilidades políticas, a diferencia de las penales, se pueden resolver reconociendo lo que se hizo mal y corrigiéndolo. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial, notar que en la jurisprudencia de los tribunales, la Corte Suprema no tiende a cerrar procedimientos por vía de excepciones, que es lo que se va a discutir en la Suprema? En un caso como el de los fondos filtrados en el nacionalismo, por ejemplo, lo que la Fiscalía sostiene es que puede probar en juicio que el señor Humala y la señora Heredia sabían que Odebrecht manejaba una lavandería. Pero ¿qué pasa si el juez San Martín, entre otros, se pronuncia y dice, no, son aportes lícitos? La Fiscalía puede revisar la trayectoria o la jurisprudencia de la Corte Suprema y va a notar que las discusiones sobre el conocimiento de las cosas se resuelven en el juicio, no con excepciones. La Corte Suprema hace muy poco ya declaró la pregunta sobre si una persona conoce o no lo que estaba ocurriendo cuando actuó, o si puede reconocer o no a otro, es una pregunta de cuestiones que requieren prueba y debate contradictorio. No se resuelve por vía de excepciones. Ok, la fiscal de la Nación puede reconocer que se está equivocando en el caso de su hermana y nombrar un fiscal ad hoc. La Fiscalía Especial puede reconocer que tiene un debate que ganar en la Suprema y dos debates que ganar en juicio. Porque además hay que tener en cuenta lo siguiente, tú lo puedes iluminar mejor. La casación no necesariamente es una puerta que se cierra o que se abre, sino son, digamos, las líneas matrices o las coordenadas que finalmente definen criterios para una sentencia, ¿no? Sí, por supuesto. Las casaciones no son juicios. Eso, pues. No son juicios. Lo que está llevando la defensa a la Corte Suprema son las reglas de interpretación sobre delitos.
Y lo que la Fiscalía dice es que las reglas clásicas de la interpretación sobre los elementos del delito de lavado las tiene completas, que las va a aprobar en juicio. Lo más probable, viendo cómo resuelve estas cosas la Suprema, es que la Suprema haga una declaración sobre los elementos del delito. Tome nota que la Fiscalía lo que dice es que puede probar en juicio que los sujetos que recibieron los fondos, hombre y mujer, sabían que Odebrecht tenía una lavandería, y si es una cuestión de pruebas, la Suprema va a decir, vayan al juicio y pruébenlo. Pero seguimos con la lista, la Junta Nacional de Justicia. Hay una audiencia para discutir la cuestión de la doctora Barrios. Bien, repetimos esa audiencia. Pero la Junta Nacional de Justicia se tiene que hacer cargo que el problema de la provisionalidad y del control del comportamiento de los magistrados no está claro en nuestro medio. La Junta llega a esta audiencia, que es, digamos, un nuevo momento protagónico en su corta trayectoria, después de haber pasado una discusión muy fuerte sobre las ratificaciones de magistrados y las condiciones en las que deben ser dadas. También la Junta puede darnos una explicación clara que nos permita confiar en la decisión que va a tomar sobre la Fiscalía de la Nación. La ratificación de Barrios y la ratificación incluso de San Martín. De San Martín. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos en este instante? Jaime, no estamos confiando los unos en los otros en las discusiones sobre Ejecutivo y Congreso. No estamos confiando los unos en los otros en las posiciones de los magistrados en los tribunales. Por favor, paremos, ¿no? Ya es momento que nos demos cuenta que más allá de todas las ideas que podemos tener, de las que podemos ser portadores sobre lo correcto o lo incorrecto, lo que nos está faltando es definir procesos, definir quién va a decidir qué disputa y comprometernos a seguir la decisión de aquel o aquella en quien depositamos la confianza sobre las controversias de las que portamos. Porque además me da la impresión, esto puede ser una simple y humilde impresión, que este discurso de no creer en las sentencias de los jueces, en no creer en la investigación de la Fiscalía de la Nación, proviene del gobierno. Es un discurso que ha instalado minuciosamente. En realidad, Jaime, esta desconfianza absoluta nos está impregnando a todos y a todas. Nos está impregnando a todos y a todas. Estamos desarrollando una incapacidad adiestrada para ponernos de acuerdo, incluso en colectivos menores. Por eso creo que Díaz Albertini acertó hoy. Ya tenemos que parar. Ya la pregunta no debe ser qué es correcto o qué es incorrecto. La pregunta debe ser cómo nos ponemos de acuerdo y quién decide si no nos ponemos de acuerdo. Y ahí es donde creo que, más allá de críticas que he encontrado, algunas muy fuertes, al modo en que la OEA llega a la decisión de nombrar a la misión, esta tarde te lo puedo decir, he estado en una conversación que publico el sábado con un profesor de Relaciones Internacionales, Fabián Novak, que anclaba su posición, y me pareció muy comprensible, en el primer párrafo de la decisión de la OEA. Respaldamos al gobierno. Dice, bueno, en términos de derecho internacional, esa es una declaración muy fuerte. Una declaración intermedia normalmente tiene el tono de tomamos nota con preocupación. Pero bien, Fabián Novak, incluso de ese punto de vista, partiendo de un problema que podría llamar de legitimidad originaria del procedimiento que se ha abierto, llegaba a una conclusión. Tomada la decisión, establecido que viene una comisión de alto nivel, lo que nos toca es llenar inteligentemente ese espacio y abrir ese debate. Pero en ese espacio, como bien dices, entran todos. Esa es la cuestión. Entra el gobierno, entra el Congreso, entra el Poder Judicial, entra la Fiscalía, entra la Defensoría. Sin duda entra la prensa. Por supuesto. Y el espacio también se configurará en función a la inteligencia que tenga la OEA para elegir a los miembros de esa comisión de alto nivel, porque los nombres de sus integrantes van a ser una señal. Pero en este instante, que es mi punto, por ejemplo, en ese tema, sea cual sea la posición de cada quien sobre la narrativa con la que se designó o se decidió convocar esta comisión de alto nivel y aplicar la Carta Democrática para el Perú, sea cual sea la posición de cada quien sobre esa narrativa, lo cierto es que hay un espacio que debe ser llenado. Y nuestro desafío, creo en este instante, en este momento, es llenarlo con creatividad institucional,
pensando en ponernos en orden. Respecto al Ejecutivo y el Legislativo, yo creo que ya se dijo todo lo que había que decirse. Ya se dibujaron todos los mapas normativos imaginables. Porque además, perdóname, hay una página web, vacanciaya, me parece, .com, que iba actualizando los números y ya se plantó en 60. Ya se plantó en 60 y esa es la realidad. De no hecho, van a llegar a los 87 votos. De hecho, en el programa anterior, Jorge del Castillo le ha dicho a Mario Ghibellini que él cree que no llegan a los 87 votos. Yo también. Y Jorge es un activista, además, de estos movimientos en contra del gobierno. De modo que estamos en coincidencia en ese solo punto con Del Castillo. Correcto. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que la vacancia, que es una de las alternativas puestas sobre la mesa, no está logrando otra vez el nivel de convocatoria que requiere. Están todas las demás. Ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Aníbal Quiroga intentó hace poco, yo creo honestamente, y se lo digo con el mayor respeto a Aníbal, por el camino equivocado, convocar al Tribunal Constitucional. Bueno, si vamos a convocar al Tribunal Constitucional para que sea él el que dirima cuáles son las reglas que se aplican, si se puede pasar a preparatoria o no, si hay que reinterpretar, derogar, inaplicar, modificar o mantener en su texto electoral el 117, por ejemplo, si vamos a convocar al Tribunal Constitucional, pues hagámoslo con transparencia. Es decir, que se siente el Congreso, anuncie una reforma constitucional, le den facultades consultivas al tribunal y le pregunten. Si tenemos que decidir si se va a reformar o no el Código Procesal Penal para permitir el pase a preparatoria, pues que la Comisión de Justicia arme un debate y estemos a las decisiones que los órganos que tenemos, no tenemos otros, pueden adoptar. Es que tú acabas de decir algo que es lo que manda no solamente la ley y las atribuciones del Congreso, sino el propio sentido común. El problema es que tenemos a una oposición que no da la talla. La oposición no da la talla y da la impresión que incluso no tienen idea de qué hacer. Solamente salen a decir con un pizarrón, primero Dina, después Castillo y después entra el presidente del Congreso como si fuese tan fácil. Legitimidad de origen, legitimidad adquirida. Eloy Espinosa, por ejemplo, cuando se conformó el actual Tribunal Constitucional, dijo en una entrevista, un juez, más allá de las condiciones que dañan su ilegitimidad de origen, es juez en función al modo en que se comporta en el ejercicio del cargo. En este momento tenemos un sistema político cuya legitimidad de origen está dañada en todos sus aspectos. El discurso del falso o el falso discurso del fraude, el negacionismo del Ejecutivo, el activismo de quienes hemos impregnado esto de opciones legales sin contraparte política. Bueno, empecemos pues todos a reconocer dónde fallamos y adquiramos en el proceso la legitimidad que hemos perdido en este año. Comienzo por el Congreso. ¿No tenemos congresistas que den la talla? No, no los tenemos, pero son los que tenemos. No vamos a cerrar el Congreso mañana, ni pasado, ni el mes que viene. El cierre del Congreso no es una opción institucional en la mesa. No, pues entonces tenemos que trabajar con el Congreso, incluso para llamar a las elecciones generales, que son también una opción bajo la mesa, anticipar las elecciones generales, opción en la que además creo también pasamos por el Congreso. Entonces, todo pasa por el Congreso. Razón por la cual creo que el Congreso tiene que hacer un mea culpa claro, concluyente, y empezar a hacer lo que no está haciendo, abrir espacios de consenso. Va a venir una misión internacional, más allá, repito, de que podamos tener discrepancias de uno y otro lado con las condiciones en las que se acordó, o con las narrativas con las que se acordó su designación, o más allá que a algunos les parezca que es una excelente e indiscutible medida. Va a venir. Tenemos un espacio abierto. Comencemos a usarlo para formar el mínimo de consenso que nos permita reconocer quiénes van a tomar las decisiones entre nosotros y el mínimo de legitimidad que necesitamos para hacerle caso a quien empoderemos en la solución de esa crisis. César Azabache ha sido procurador anticorrupción y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, César. Encantado. Como siempre es un gusto.